Pues bien, hermanos, seguimos adelante y ahora nos toca ya prácticamente las últimas cartas que nos quedan en el Nuevo Testamento. Es lo que se han llamado las cartas generales, las cartas universales, las cartas católicas, donde están las cartas de Primera y Segunda de Pedro, Santiago, Judas, las de Juan, aunque estas ya las vimos. Y después, bueno, he colocado también Hebreos aquí, que es con la que vamos, en cierta manera, a empezar. Y vamos primeramente a definir un poquito lo que es el autor de Hebreos, porque la carta a los Hebreos no se identifica quién es el autor, quién escribió esa carta o ese libro, ya verán por qué digo carta o libro o lo que fuese. En realidad lo que era la tradición de los padres estaba dividido en cuanto a quién hubiese podido ser el autor de la carta a los Hebreos. En el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano se dividió entre zona este y oeste, todo lo que era la zona este atribuía lo que era la carta al apóstol Pablo. Mientras que lo que era la zona oeste no estaba aceptada la autoría paulina de lo que es el libro de Hebreos. Ahora bien, debido al uso extendido de la carta con autoría paulina en la zona este, la zona oeste con el tiempo acabó aceptando, la zona oeste del imperio y la iglesia en esa zona acabó aceptando a Pablo como el autor de la carta. Ahora bien, si seguimos avanzando en lo que es la historia del libro de los Hebreos, nos damos cuenta que cuando llegamos a la Reforma, pocos atribuyeron lo que era la autoridad paulina a este libro de Hebreos. Pocos entendían que fue Pablo quien lo escribió y había razón de ser por ello. Primero porque ciertamente cuando se lee la carta en el original sí que hay una diferencia marcada de estilo entre el griego que se utiliza en el libro de Hebreos y el griego que Pablo utiliza en sus cartas. Por lo tanto, sí que aquí existe una diferencia notable. Segundo es que se nos menciona algo en la carta a los Hebreos que el apóstol Pablo nunca hubiese dicho, que es algo que nos encontramos en el capítulo 2 y en el versículo 3, que se nos menciona: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esa última parte nos fue confirmada por los que oyeron, nunca hubiese sido dicha por el apóstol Pablo, porque esto entra en contradicción con algo que Pablo mismo dice en la carta a los Gálatas. Si vamos a la carta a los Gálatas, vamos a ver lo que Pablo dice ahí, cómo él recibió básicamente el Evangelio. Y en la carta a los Gálatas, capítulo 1 y versículo 11, se nos dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo está diciendo aquí en Gálatas que la manera en cómo él recibió el Evangelio no lo recibió ni tampoco lo aprendió por fuente humana, sino por revelación de Jesucristo. Aquí Cristo es el origen de la revelación del Evangelio dado a Pablo. Cuando vamos a Hebreos y leemos el capítulo 2, versículo 3, nos damos cuenta de que esa salvación que fue primeramente anunciada por el Señor les fue confirmada a aquellos que oyeron por los que oyeron. Por tanto, Pablo nunca hubiese dicho que eso nos fue confirmado por los que oyeron, porque Pablo recibió lo que es el Evangelio de manera directa por revelación de Cristo Jesús. Por tanto, es muy poco probable por esas afirmaciones que el autor del libro a los Hebreos fuese Pablo. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues bueno, hermanos, tenemos opciones para dar y vender, ¿ya? Porque básicamente se ha puesto como autor del libro a los Hebreos a Lucas, a Bernabé, a Clemente de Roma, a Apolos, a Priscilas, a Silas, a Epafras, a Timoteo, como les digo, para dar y vender. Entonces, la cuestión básicamente es que no se sabe concluyentemente quién fue el autor de este libro a los Hebreos. Pero bueno, es uno de los casos que, sabiendo o no sabiendo quién fuese el autor, no cambia en absoluto lo que es el contenido de este libro. La fecha perdón, en el cual fue escrito también es incierta. Ahora, puede haber ciertas evidencias internas que nos pueden dar una visión o una guía de más o menos cuándo fue escrito, porque se nos da evidencia de que aquellos oyentes a los cuales fue escrito este libro eran creyentes de segunda generación.
Y es el versículo que hemos leído. El capítulo 2, versículos 3 y 4, se nos demuestra que eran creyentes de segunda generación, que ese evangelio les llegó por otros. Fíjense, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por lo tanto, les fue llegado, se nos dice, por los que oyeron. Por lo tanto, eran cristianos en cierta manera de segunda generación. Vivían bajo persecución, pero una persecución que todavía no ponía en tela de juicio y en peligro lo que era su vida. Es decir, sufrían persecución, sufrían ostracismo, pero no había peligro de la pérdida de vida. Y esto nos lo encontramos en el mismo libro, en el capítulo 12, donde se nos muestra también una evidencia interna de esto. En el capítulo 12, versículo 4, se nos dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Parece ser que es una referencia de que esa persecución que estaban sufriendo por su fe, básicamente no era una persecución que les llevaba como cristianos a la muerte. Y después, tercero, nos encontramos de que cuando uno lee el libro a los Hebreos, no hay mención alguna de un evento que marcó, en cierta manera, un acontecimiento, sobre todo para los judíos en el primer siglo, que era la destrucción del templo que sucedió en el 70 después de Cristo. Es decir, no hay mención de ello y tampoco hay mención de la finalización de todo lo que era el sacerdocio y los rituales que se llevaban básicamente en el templo. Por lo tanto, a la luz de esto, a la luz de que el autor va a mostrar lo que es la superioridad del sacerdocio de Cristo comparado con el sacerdocio levítico, con el hecho de que hay silencio absoluto en ese evento trágico y marcado de la destrucción del templo en el 70, y que no hay mención que parece mostrar que ese sacerdocio levítico hubiese en cierta manera acabado, todo eso parece intuir de que probablemente esta carta libro fue escrita antes del 70 después de Cristo, es decir, antes de que se produjese lo que es la destrucción del templo, el sacerdocio ritual y todo eso parase porque no había templo. Por tanto, es posible que un periodo antes del 70 después de Cristo fuera el tiempo en el cual ese libro o esa carta fuese escrita. Y si se dan cuenta, de manera deliberada he mencionado libro, he mencionado carta, y quizá algunos están pensando, ¿qué es, un libro o una carta? Bueno, la cuestión es que el género literario del libro de Hebreos es un género que no se sabe exactamente bien qué era. Es decir, cuando nos damos cuenta, cuando leemos todo lo que es la carta a los Hebreos, fíjense que no empieza como una carta. Porque cuando hemos visto el tema de las cartas, ya nos damos cuenta de que había la salutación, había autor, destinatarios, había la salutación. Cuando vamos al capítulo 1, no aparece nada de esto. Directamente el autor empieza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por lo tanto, ni autor, ni destinatarios, ni salutación. Ahora bien, es curioso que aunque no empieza como una carta, sí termina como una carta. Fíjense, si vamos al final de Hebreos, en el capítulo 13, se van a dar cuenta de que ahí sí que se hacen una serie de ruegos finales, ya hay una bendición final. Fíjense la bendición final en el capítulo 13 y los versículos 20 al 21. Esa es la conclusión de una carta. Dice 13, 20, 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, esto es una bendición final típica de las cartas. Nos encontramos los ruegos finales típicos en las conclusiones de las cartas. Fíjense el versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues se os he escrito brevemente,
hay menciones personales y saludos finales característico de las conclusiones y de los saludos finales de la carta. Fíjense en el versículo 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Se dan cuenta? Lo que es la carta de Hebreos termina, no empieza como una carta en absoluto, pero termina como una carta. Hay bendición, ruegos, salutaciones, menciones personales. Por tanto, exactamente, ¿qué es lo que sucede con ese libro, Carta de Hebreos? Se dice, y es lo más probable, que lo que es ese libro, Carta de Hebreos, empezase primeramente siendo un mensaje. Empezase siendo una especie de sermón, el cual terminó en formato carta. Por tanto, fue un sermón enviado en formato carta. Y fíjense que el sermón no era precisamente corto. Así que si alguna vez se les quejan de que son largos cuando prediquen, vayan y pongan el ejemplo de Hebreos, porque posiblemente fue un sermón que empezó siendo un sermón y fue transmitido en ese formato carta con esos ruegos y salutaciones personales. Entonces, el autor, ¿por qué predica? ¿Por qué escribe ese sermón? ¿Por qué envía ese sermón formato carta? ¿Quién lo envía? Fíjense que se le dio el nombre de Hebreos, pero mirad quiénes eran esos hebreos. La verdad es que el título, en cierta manera, refleja lo que eran los destinatarios del libro y posiblemente, y eso salió a partir del siglo II, llamándosele Hebreos, surgió básicamente del contenido que los encontramos dentro de esta carta. Porque es un contenido básicamente que está muy enraizado en cosas que vamos a ver en el Antiguo Pacto. Pero ¿cuál es la ocasión? ¿Por qué se escribe el libro de Hebreos? Fíjense que se ha mencionado que aquí los recipientes, los destinatarios a los cuales se escribe, estaban viviendo una situación de persecución. Y una situación en la cual muchos de esos cristianos estaban viviendo persecución y estaban en una situación de ostracismo, se les dejaba de lado, se les perseguía precisamente por su profesión de fe en Cristo Jesús. Ahora es importante entender que a principios, muy bien temprano, lo que eran las persecuciones de los cristianos estaban en manos primeramente de los judíos. Y el judaísmo no era algo que primeramente estaba perseguido. Por tanto, nos encontramos ahí unos cristianos que estaban perseguidos por su fe, perseguidos por su profesión de fe, sufrían ostracismo, sufrían rechazo, sufrían ser apartados. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Hay algo muy importante aquí. Muchos cristianos, en cierta manera, estaban dejando atrás su profesión de fe. Pero dejándola atrás no de cualquier manera, sino que se estaban volviendo a lo que era el judaísmo. ¿Por qué? Fíjense que en el judaísmo, se encontraban sacrificios para perdón de pecados, sacerdocio, lugar donde había adoración. Por lo tanto, era como si nada hubiese cambiado a la luz y a la visión de ellos. Dejaban su profesión pasando del cristianismo y volviéndose al judaísmo, donde había sacerdocio, donde había sacrificio para perdón de pecados. Y ante esa situación, el autor escribe y les va a mostrar que ese retroceso en realidad es un retroceso que no tiene sentido, un retroceso que supone dejar su profesión de fe. ¿Por qué? Porque volverse al antiguo pacto es volver a algo que estaba obsoleto, a algo que ya no funcionaba y que había sido cumplido. Por eso cuando vamos al libro de Hebreos nos damos cuenta de que hay una cantidad de tipología y comparación entre ciertos aspectos del antiguo pacto y ciertos aspectos del nuevo pacto. Aspectos en los que el autor quiere mostrar que todo el antiguo pacto ha sido obsoleto porque ha sido cumplido en Cristo y en su obra redentora y en el nuevo pacto inaugurado. Y que volverse atrás, coger la máquina del tiempo y volver atrás en esa profesión de fe, no tiene sentido. Por tanto, fíjense que el libro de Hebreos mostrará varias cosas. Mostrará, como he dicho, que el antiguo pacto es un pacto obsoleto. ¿Por qué?
obsoleto porque ha sido cumplido en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Mostrará que el sistema de sacrificios y sacerdocio del antiguo pacto ha sido obsoleto. ¿Por qué? Porque ha sido cumplido en el sacerdocio último de Cristo Jesús según el orden de Melquisedec, y porque el sacrificio para perdón de pecados ha sido cumplido en el sacrificio último, perfecto y definitivo de Cristo Jesús. Y con ello el autor jugará con dos conceptos que son claves e importantes en toda la historia de la salvación, pero especialmente aquí en el libro de Hebreos. Jugará con lo que son los conceptos de continuidad y discontinuidad en el progreso de la salvación. Mostrará que hay una continuidad, es decir, así como había sacrificio para perdón de pecados en el antiguo pacto, lo hay en el nuevo. Así como había sacerdocio en el antiguo, lo hay en el nuevo. La discontinuidad será que los sacrificios del antiguo eran muchos y del nuevo solo uno, de una vez por todas, el de Cristo. El sacerdocio del antiguo era sacerdocio que no era estable, que no era permanente, mientras que el del nuevo pacto en Cristo Jesús es definitivo y permanente. Por tanto, estas cosas nos mostrará el autor del libro, sermón, carta de Hebreos, y lo va a mostrar en tres grandes líneas que van a estar presentes dentro de este libro. Primero, lo que mostrará una de las grandes líneas es que nos va a mostrar la superioridad del sacerdocio y sacrificio de Cristo. La segunda línea es que nos va a mostrar esa superioridad del sacerdocio y sacrificio de Cristo dentro de la superioridad del nuevo pacto inaugurado en Cristo Jesús. Y la tercera línea nos mostrará algo que muchas veces pasa desapercibido en el libro de Hebreos, pero que es importantísimo. Nos mostrará que bajo esa realidad del nuevo pacto inaugurado, esa superioridad de Cristo y de su sacerdocio y sacrificio, el autor de Hebreos mostrará que en este nuevo pacto la iglesia es peregrina en este mundo. Es decir, va a mostrar de que la iglesia está peregrinando hacia su reposo último. Que esto ha sido inaugurado, pero todavía no ha sido cumplido. Y en ese peregrinaje, lo veremos, debe cuidarse de que nadie caiga de la gracia o de esa profesión de fe. Debemos exhortarnos en amor los unos a los otros, no dejarnos de congregarnos en ese peregrinaje hasta llegar a nuestro reposo último. Por lo tanto, el libro de Hebreos no es un libro fácil porque juega con estos conceptos de tipología, de continuidad, discontinuidad, inauguración, algo que todavía ya está inaugurado pero no está todavía consumado, y toda esa teología bíblica estará puesta en el libro de Hebreos. Entonces, ¿cómo el autor lo estructura? Fíjense, si tenemos un poquito la estructura de esto en mente y las cosas que he explicado ahora, vamos a verlas cómo encajan dentro de la estructura del libro, nos damos cuenta de que el autor de Hebreos se empieza básicamente mostrando el progreso de la historia redentora y mostrando de que Cristo es la revelación final y definitiva de Dios. Fíjense, cuando vamos en el capítulo 1, el autor de Hebreos es bien marcado en eso, que cuando llega a Cristo es la revelación final y definitiva. Fíjense los dos primeros versículos del capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso tiene matiz del antiguo pacto. En el antiguo pacto Dios habló de muchas maneras y muchas veces a los padres por los profetas. Y esa mención de muchas maneras y muchas veces es la manera que el autor está mostrando de que esa revelación era una revelación progresiva, una revelación que no había llegado a su cumplimiento último. Ahora bien, cuando pasamos al versículo 2 se nos dice, en estos postreros días, que dentro del contexto de Hebreos es el tiempo de la inauguración del nuevo pacto, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por tanto, fíjense que aquí no hay muchas maneras y muchas veces, sino que Cristo, en cierta manera, el Hijo es la revelación final de Dios.
El Hijo básicamente es lo que trae a cumplimiento final todo ese progreso de la historia redentora a lo largo del antiguo pacto. Por lo tanto, está mostrando a esos hebreos y algunos cristianos que estaban volviendo atrás a ese antiguo pacto, de que todo ese antiguo pacto, esa revelación se ha cumplido de manera definitiva en Cristo Jesús. Por tanto, si vienen los mormones y les dicen que todavía se necesita el libro del Mormón porque no se ha cerrado, no, Cristo es la revelación y cumplimiento final de la historia redentora. A partir de aquí, lo que va a hacer el autor es básicamente mostrar la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Y va a empezar a introducir algo importante. Va a empezar a introducir aquí el tema de su trabajo como sumo sacerdote. Lo vemos sobre todo en el versículo 3 del capítulo 1. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado purificación por nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es una referencia al oficio de sumo sacerdote de Cristo definitivo y completo. Ahora bien, a partir de aquí el autor va a entrar y decir que ese que es el Hijo, la revelación última y perfecta y final de ese progreso redentor de Dios, lo va a comparar y va a decir es superior a los ángeles. Y esto lo vemos sobre todo a partir del versículo 4 del capítulo 1 hasta el capítulo 2. Y es superior a los ángeles básicamente porque es Hijo, es Dios y es Rey. Entrará en el capítulo 2, los primeros 4 versículos, y dará una exhortación de decir, cuidado, no nos descuidemos, porque si no tenemos en cuenta esta salvación y nos descuidamos, no escaparemos de ello. Y a partir del versículo 5 del capítulo 2, hace algo sorprendente el autor. Si en el capítulo 1 nos ha dicho que el Hijo es superior a los ángeles, en el capítulo 2 nos dice que es hecho un poco menor a los ángeles. Ahora, la cuestión es que, ¿qué es lo que está haciendo aquí el autor? No podemos explicarlo mucho, pero básicamente la idea de ser hecho un poco menor a los ángeles tiene que ver con la encarnación del Hijo, es decir, su verdadera humanidad. Es superior en cuanto que es Dios, y es el Hijo de Dios, y es inferior en cuanto que fue hecho un poco menor que los ángeles, fue hecho hombre. Esto el autor lo hace en los versículos del 6 al 9 de una manera que a veces cuesta un poco ver, pero fíjense que en el capítulo 2, versículo 6 en adelante menciona el Salmo 8. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto les sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El Salmo 8 en realidad es la meditación de David en relación al sexto día de creación, en concreto a la creación del ser humano. Y David medita en qué es el hombre, cómo lo creaste el ser humano antes de la caída. Aquí el autor de Hebreos coge ese salmo y nos está diciendo, ese ideal todavía no se ve en el ser humano, pero sí lo vemos en alguien, versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Por lo tanto, está aplicando a la persona de Jesús el ideal de la humanidad de Génesis 1 y 2. Por lo tanto, los capítulos 1 y 2 nos muestran de que el Hijo es superior a los ángeles en cuanto que es el Hijo de Dios, y es inferior en cuanto a que fue hecho hombre, se encarnó. Y esas dos realidades son esenciales para lo que es un aspecto central en Hebreos, que es la obra de sumo sacerdote de Jesucristo. Para tener la obra de sumo sacerdote perfecta, debía ser el Hijo de Dios, Dios, pero debía ser Dios encarnado. De tal manera que como hombre 100% participase de carne y sangre de todo lo que nosotros participamos, menos del pecado, para poder ser el sumo sacerdote perfecto y misericordioso. Así es como acaba básicamente el capítulo 2, donde habla de esa encarnación. Fíjense el capítulo 2, versículo 14. Así que,
Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo, y aquí es la cuestión, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, por lo cual debía ser semejante en todo a sus hermanos para venir a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Fíjense cómo aquí poco a poco el autor está trazando ya uno de sus temas, que será ese sumo sacerdocio de Cristo. Entonces fíjense que a partir de aquí ha mostrado el Hijo superior e inferior, Dios hombre, para su trabajo de sumo sacerdote, y entrando en el capítulo 3 nos va a mostrar básicamente que este Hijo es fiel sobre su casa, como Moisés fue fiel sobre Israel. Ahora el Hijo es fiel no como siervo, sino como Hijo sobre su casa, que es básicamente la iglesia. Capítulo 3 y 4 nos va a mostrar la idea de que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, y aquí empieza a introducir el autor la idea de esa peregrinación de lo que es la iglesia en este mundo hacia un último reposo que todavía queda. Pero fíjense que a partir de aquí, a partir sobre todo del capítulo 5, el autor va a introducir algo que es interesante, va a empezar a introducir algo que hasta ahora no había mencionado, que es el Salmo 110. Y el Salmo 110 empieza a mencionar el hecho de que el Hijo va a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjense en el capítulo 5 y el versículo 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto lo va a volver a mencionar el autor en el capítulo 7. Y en el capítulo 7 básicamente es cuando empezamos a introducirnos en lo que sería la sección central de Hebreos, porque el capítulo 7 ya es la exposición de lo que significa el sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Y va a ser esencial porque ¿cómo puede Cristo ser el sumo sacerdote misericordioso, perfecto, definitivo y eterno para su pueblo? Y no pierdan de vista lo que es el contexto, lo que ahí estaba sucediendo. Muchos estaban dejando su profesión de fe y yendo a lo que era el judaísmo, participando del sacerdocio del antiguo pacto, que era el sacerdocio levítico. Y entonces ahora aquí básicamente lo que hace el autor en el capítulo 7 es explicar el hecho de que el sacerdocio levítico fue un sacerdocio el cual fue establecido para el periodo de la ley. Y fue un sacerdocio básicamente que estaba diseñado solamente para el periodo del antiguo pacto. Ahora bien, se necesitaba un sumo sacerdote distinto al de Leví, porque el sacerdocio de Leví, los sacerdotes servían, se morían, venía otro, servía, se moría, venía otro, servía, se moría, y así continuamente, y no había una mediación final y definitiva. Pero antes del sacerdocio de Leví nos encontramos a Génesis 14, que vino un Melquisedec que era rey y sacerdote. Ese es el que marca el patrón definitivo. En el capítulo 7 de Hebreos lo que va a decir básicamente el autor es que la perfección del sumo sacerdocio llegó con aquel que era según el orden, no de Leví, sino de Melquisedec. Fíjense en el capítulo 7 y el versículo 11. Si pues, dice, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo a la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón?
Aquí el autor está diciendo, si el sacerdocio de Leví ya servía, ¿por qué tiene que venir otro según el orden de Melquisedec que era anterior? Y la respuesta a esto es porque el patrón del sacerdocio de Leví no era el definitivo. El patrón era el de Melquisedec. Y vino aquel que era el sumo sacerdote final, Cristo, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, para que esto sucediese, y eso es muy importante dentro del libro de Hebreos, para que esto sucediese había de producirse un cambio en la historia de la salvación brutal. El sacerdocio de Leví estaba ligado al antiguo pacto. Para que el sacerdocio según el orden de Melquisedec pudiese funcionar, algo había de cambiar. Había de cambiar el pacto. Y había de cambiarse de un antiguo pacto a un nuevo pacto. Había de pasarse de un antiguo pacto donde el sacerdocio levítico funcionaba a un nuevo pacto donde funcionase el sacerdocio según el orden no de Leví, sino de Melquisedec. Y esto es donde el autor nos lleva en el capítulo 8 en adelante. Fíjense, si cogen el capítulo 8, 9 y 10, se darán cuenta que el capítulo 8, 9 y 10 forma una gran inclusio. Y es una gran inclusio, unos grandes paréntesis que vienen marcados por la profecía de Jeremías 31. Fíjense en el capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y sigue el autor citando lo que es Jeremías 31, 31 en adelante. Esta cita es la cita más larga del Antiguo Testamento en el Nuevo. Ahora fíjense cuando vamos al capítulo 10, cómo cierra otra vez citando a Jeremías 31. Fíjense el capítulo 10 y el versículo 15 en adelante. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Lo que es Hebreos 8 empieza con Jeremías 31, profecía del nuevo pacto, capítulo 10 cierra con Jeremías 31, la profecía del nuevo pacto. Esa sección, por lo tanto, nos encontramos aquí, que es el corazón básicamente de Hebreos. El capítulo 7 nos ha dicho, aquel que ejerce el sacerdocio último según el orden de Melquisedec. Y para esto tendría que cambiar la ley, tenía que cambiar el pacto. Capítulos 8 al 10 se nos muestra que por la venida y la obra de Cristo, lo que se ha inaugurado es un nuevo pacto. Un nuevo pacto que nos va a decir el autor, el cual se sustenta sobre mejores y mayores promesas. Un nuevo pacto, el cual, a diferencia del antiguo, es un pacto eterno que no se rompe. ¿Por qué? Porque está inaugurado sobre la base de aquel que es el sacrificio último y perfecto y sobre la obra mediadora del sacerdocio último según el orden de Melquisedec. Y es precisamente dentro de ese nuevo pacto que el pueblo de Dios vive, es ese nuevo pacto en el cual básicamente Dios se relaciona con su pueblo, y esto nos da un marco importante que el autor quiere básicamente mostrar. Ese nuevo pacto ha inaugurado realidades de lo que es la nueva creación. Y aquí el autor juega con el ya, pero todavía no. Ya se han inaugurado realidades de la nueva creación, pero todavía no se han consumado. Por tanto, vivimos dentro de ese nuevo pacto como pueblo de Dios en peregrinación hacia lo que es nuestro reposo último, hacia la Jerusalén celestial. Y esto es algo que el autor quiere mostrar de una manera muy clara y a veces en Hebreos se pierde. No solamente es eso del sumo sacerdocio, no solamente es el nuevo pacto, sino la idea de que peregrinamos en este mundo. Fíjense que cuando vamos al capítulo 11 es el capítulo que se ha llamado el capítulo de los héroes de la fe, ¿ya? Porque básicamente ahí se nos da toda una visión de aquellos que tuvieron fe. Se nos menciona a Abel, se nos menciona a Enoc, se nos menciona a Noé, se nos menciona a Abraham, se nos menciona a Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que esa mención, sobre todo la de Abraham, se nos menciona que esa fe era una fe que peregrinaba, miraba más allá a algo último. Fíjense si leen el capítulo 11, versículo 8.
Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Se dan cuenta, sale para recibir algo. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba, y ahora fíjense lo que se nos dice aquí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sorprendente lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí, que Abraham cuando salió como extranjero y peregrino, pero miraba aquella ciudad que al final sería construida por lo que sería Dios mismo, esa Jerusalén celestial. No sé exactamente qué visión Abraham tenía de esto, pero el autor de Hebreos nos lo interpreta de esta manera. Y nos menciona todos esos héroes de la fe, pero ¿saben qué? Los héroes de la fe se murieron sin llegar a ver todo esto. Fíjense el capítulo 11, el versículo 39. Es un final un tanto triste, ¿ya? Porque se nos dice, y todos estos, todos los que se han mencionado, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor, ahora fíjense, es sorprendente lo que dice, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, todos ellos, esos héroes de la fe, murieron sin alcanzar lo que se les había prometido. Pero ahora fíjense en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esos que corrieron por la fe, peregrinaron por la fe, mirando lo que había de venir, tenemos esta nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Y ahora fíjense, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de Hebreos está diciendo, en ese peregrinaje, gracias a la obra perfecta y al sacerdocio perfecto de Cristo, gracias a ese nuevo pacto eterno inaugurado, los creyentes del nuevo pacto, la iglesia de Cristo, está en una posición en su peregrinaje mayor y mejor que los santos del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros vemos y sabemos quién es aquel en quien se cumple toda la historia redentora. Nosotros vemos aquel que el autor de Hebreos ya nos ha dicho que en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, autor y consumador de esa historia redentora. Y fíjense que en ese peregrinaje, hermanos, fíjense en ese mismo capítulo 12, se nos dice dónde nos hemos acercado como pueblo de Dios. Fíjense, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Eso es el Sinaí. Dice, vosotros como pueblo de Dios en ese peregrinaje no os habéis acercado a ese monte, sino ¿dónde os habéis acercado? Fíjense el versículo 22 del capítulo 12. Si no, ahí está el cambio, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjense que en cierta manera lo que está diciendo el autor aquí es que vosotros, como pueblo del nuevo pacto, gozáis ya de las realidades de la Jerusalén celestial, de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Cuando os reunís aquí en este peregrinaje, gozáis ya de las realidades de esa Jerusalén última. Es una realidad que ya sucede entre vosotros y que será consumada cuando Cristo venga. Eso es el ya
pero todavía no. Y en ese peregrinaje, el autor va a mostrar algo, va a mostrar que ese peregrinaje es una función corporativa y congregacional de la iglesia. En el capítulo 10 va a decir, acerquémonos con corazón, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándose congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. ¿Se dan cuenta? Mantengamos firme, plural, nuestra profesión de fe. Considerémonos los unos a los otros, exhortándonos en amor. Exhortémonos los unos a los otros. Aquel otro en cierta manera está diciendo, oye, que en ese peregrinaje nadie caiga de la gracia, que no vuelva atrás de esa profesión de fe tan gloriosa en ese Cristo que es el sumo sacerdote final y definitivo, de ese sacrificio último y definitivo de Cristo Jesús, de ese glorioso, perfecto y definitivo nuevo pacto, que nadie vuelva atrás. Y para mantenerse en esa profesión, la iglesia y la exhortación congregacional en ese peregrinaje hasta que gocemos plenamente de esa Jerusalén celestial es algo básicamente central en la carta a los hebreos. Por tanto, fíjense que esta es un poco la idea, los temas, los matices centrales que encontramos en Hebreos. Y esto me ayuda, esa idea de peregrinaje, a saltar a lo que son la primera y la segunda carta de Pedro, sobre todo la primera carta de Pedro. Así que cerramos lo que es Hebreos aquí, y con la idea de peregrinaje, peregrinamos, nunca mejor dicho, a lo que es las cartas de Pedro. Y en concreto, lo que es básicamente la primera carta de Pedro, a nivel de autor, ¿ya? En ambas cartas, la autoría de Pedro ha sido puesta en tela de juicio, ¿ya? Y los argumentos son varios. Estilo de griego, se aduce que la estructura congregacional que presenta Pedro en sus cartas es posterior al tiempo de Pedro. Se aduce que la herejía que Pedro intenta poner de manifiesto, sobre todo en segunda de Pedro, era una herejía más típica del segundo siglo y no del primer siglo, un gnosticismo del segundo siglo. Por lo tanto, si rebate una herejía del segundo siglo, no podía haber sido escrita por Pedro, porque Pedro ya hacía algunos añitos que ya no estaba en este mundo. Por lo tanto, todo esto son cosas que se aducen para decir que posiblemente esas cartas no fueron escritas por Pedro, pero ninguna de ellas es en cierta manera concluyente, ¿ya? Vamos sobre lo seguro, y si el texto bíblico nos dice que fue Pedro, creemos que el texto bíblico es inspirado y nos quedamos con el apóstol Pedro como autor de esas cartas. Y fíjense que es posible que fuesen escritas previo evidentemente a la persecución de Nerón, porque fue la persecución de Nerón del 64 al 68 después de Cristo que acabó con la vida del apóstol Pedro. Por lo tanto, tuvieron que haber sido escritas antes de esas grandes persecuciones de Nerón. Se cree que posiblemente Primera de Pedro estuvo entre el 40 o el 50 después de Cristo, ahí bailan, ya 10 años, pero por ahí van, y Segunda de Pedro sobre el 65 después de Cristo. Ahora bien, lo que interesa más un poquito en Primera de Pedro es el lugar de escritura, porque entender un poquito el lugar de escritura nos ayuda también a entender lo que es el tema que Pedro está desarrollando ahí en su primera carta. Y fíjense que cuando vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 5 se nos menciona un lugar importante. En el capítulo 5, versículo 13, se menciona a la iglesia que está en Babilonia. Bueno, Babilonia posiblemente es una referencia aquí a Roma, por lo que se aduce que es posible que Pedro escribiese su carta desde Roma. Es posible, no se tiene claro, ¿ya? Pero puede ser una referencia. Ahora bien, me interesa más que entendamos el tema de por qué Pedro aquí está mencionando Babilonia, porque esa mención de Babilonia no solamente es para mencionar si era Roma, ya un seudónimo en cierta manera para Roma, sino que está relacionado con la visión teológica que el apóstol Pedro presenta en su carta. Fíjense que el inicio de Pedro, los destinatarios,
Básicamente son aquellos que están expatriados en la dispersión, en 5 regiones. Es el capítulo 1 y el versículo 1, ya ahí están los destinatarios. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por lo tanto, está escribiendo a cristianos que habían sido expatriados, expulsados a esas regiones que menciona aquí el apóstol Pedro. Pero está utilizando unos términos que son claves. Está utilizando el término de expatriados y está utilizando el término de la dispersión. Que el término dispersión literalmente es el término diáspora. Y el término diáspora no es un término cualquiera. Es un término que se utilizaba también de manera técnica para referirse, sobre todo con el contexto del Antiguo Pacto, a aquellos judíos que habían sido expulsados y habían llegado al exilio de Babilonia. Por lo tanto, ahí es donde se formó la diáspora de aquellos judíos que habían sufrido el exilio a Babilonia. Por lo tanto, Pedro está utilizando básicamente esos términos expatriados y dispersión. Fíjense cómo también menciona términos del antiguo pacto, del pueblo del antiguo pacto aplicado a la iglesia. Fíjense ahora el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. La verdad es que no tenemos tiempo de explicarlo, pero eso está basado en Éxodo 24. Cuando ahí el pueblo del antiguo pacto, el pueblo de Israel, a las faldas del monte Sinaí, fueron formados como pueblo del antiguo pacto, rociados con la sangre del antiguo pacto. Aquí básicamente Pedro está utilizando ese lenguaje, pero aplicándolo a la iglesia. La iglesia ahora es el pueblo del nuevo pacto rociado, no con la sangre de animales, sino con la sangre última y preciosa del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Por tanto, esa idea de expatriados, dispersión, que tiene el contexto del antiguo pacto, de la diáspora en el exilio, el contexto del pueblo de Dios en el antiguo aplicado ahora a la iglesia, en cierta manera lo que Pedro aquí está diciendo es que ahora la iglesia en el nuevo pacto, en este mundo se encuentra expatriada, se encuentra en la diáspora, es decir, la iglesia en este mundo está en el exilio, no está en su casa final. Por eso cierra básicamente Pedro con lo que es la mención a Babilonia, en el capítulo 5 y el versículo 13. La iglesia que está en Babilonia. Podría ser una referencia a Roma, pero hay mucho más ahí. Pedro está diciendo aquí que la iglesia está en Babilonia. ¿En qué sentido? Como el pueblo del antiguo pacto estuvo en el exilio en Babilonia, ahora la iglesia en este mundo está en su exilio. Y es una iglesia que peregrina, ¿hacia dónde? Peregrina hacia su herencia última. Fíjense el lenguaje de peregrinación que utiliza Pedro. Aparece a lo largo de la carta. Fíjense si vamos básicamente en el capítulo 1, ¿ya? Y fíjense que ahí menciona la idea de peregrinación en el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense cómo esta idea de peregrinación vuelve a aparecer en el capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por lo tanto, fíjense que Pedro entiende aquí que la iglesia peregrina en este mundo, es exiliada en este mundo y peregrina hacia la herencia final que está guardada por Dios en los cielos. Fíjense en el capítulo 1 y a partir del versículo 4 en adelante. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por tanto, uno de los temas centrales que nos encontramos en Pedro es precisamente la idea de que la iglesia es peregrina en este mundo, de que es exiliada en este mundo y que tiene una herencia, una patria final hacia la cual se dirige. Con ese contexto, Pedro entonces, de manera clara, llama a una vida práctica que esté en consonancia con dos cosas.
que esté en consonancia con lo que la Iglesia es y ha sido hecha por la obra de Cristo, es decir, hemos sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Y Pedro llama que la Iglesia se comporte dignamente en esa peregrinación, sabiendo que su herencia y su patria todavía está por llegar y ser alcanzada. Por eso en el capítulo 2 y versículo 11, ruega que como peregrinos se abstengan de los deseos carnales, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y Pedro va a exponer que esa buena manera de vivir tiene que verse tanto en la relación de siervos y amos, esposo y esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, si tuviésemos que resumir lo que es la primera carta de Pedro, es el llamado, en cierta manera, a una iglesia que es extranjera o exiliada en este mundo y que viva conforme los valores de esa herencia futura a la cual peregrinan y le está prometida. Por lo tanto, en cierta manera, esto sería un poco la visión de la primera carta de Pedro. Y ahora entramos en lo que sería segunda de Pedro y Judas. Fíjense que estas dos cartas, en cierta manera, están muy relacionadas la una con la otra, ¿ya? Y lo que voy a hacer, en cierta manera, solamente es mencionar algunas cosas de la herejía que posiblemente hay en las cartas de segunda de Pedro y Judas. Y después me voy a centrar mucho más en explicar la carta de Judas que no tanto la carta de segunda de Pedro. Solamente voy a mencionar el bosquejo de segunda de Pedro para que se tenga en mente. Pero fíjense, una de las cosas que vemos con las cartas de segunda de Pedro y Judas es que hay una relación. Y la relación está sobre todo en la herejía y los falsos maestros que ponían de manifiesto. Vemos que tanto Judas como Pedro mencionan una serie de falsos maestros y herejía. Y la cuestión importante ahí es que si uno es capaz de determinar qué herejía está expuesta en segunda de Pedro y en Judas, va a ser mucho más fácil, en cierta manera, determinar la fecha o básicamente el periodo en el cual fueron escritas estas cartas. Si fueron escritas rebatiendo una herejía del siglo II, por tanto no pueden estar escritas ni por Pedro ni por Judas. ¿Por qué? Porque no estaban en el siglo II. Si estaban rebatiendo lo que es una herejía del primer siglo, sí que pudieron estar escritas por ellas. Por lo tanto, ya que segunda de Pedro y Judas mencionan herejías parecidas, o bien Judas tomó de Pedro, o bien Pedro tomó de Judas. Y parece ser que la opinión más sustentadas que fue Pedro quien tomó de Judas. Ahora bien, ¿cuál es la herejía? Fíjense que hay dos posibilidades. Hay aquellos que sustentan que la herejía que nos encontramos en segunda de Pedro, los falsos maestros, y en Judas, es aquella herejía que se llamaba el gnosticismo. Y aquellos que sustentan de esta manera que es el gnosticismo, la herejía que se estaba poniendo en tela de juicio, el gnosticismo es una herejía que floreció sobre todo en el segundo siglo. Por lo tanto, si la herejía que se rebatía era el gnosticismo en el segundo siglo, el problema entonces es que las cartas de segunda de Pedro y Judas no pudieron estar escritas ni por Pedro ni por Judas, porque en el segundo siglo ya no vivían. Ahora bien, hay un problema. El problema es que los rasgos característicos del gnosticismo del segundo siglo no aparecen ni en Judas ni en Pedro. Por tanto, es poco probable que estuviesen rebatiendo ese gnosticismo del segundo siglo. Podían rebatir algún gnosticismo incipiente, pero no de segundo siglo. Por eso nos lleva esto a la segunda posición, que es posiblemente la posición del cristianismo que se vivía en Palestina y la influencia que ese cristianismo en Palestina estaba recibiendo de prácticas gentiles. Por ejemplo, si vamos a Judas, nos encontramos lo que esos hombres que se infiltraban estaban haciendo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 de Judas. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es decir,
Esas herejías estaban convirtiendo la gracia del Evangelio en libertinaje, es decir, estaban vaciando el Evangelio de cualquier tipo de ética y moralidad. La gracia les daba en cierta manera libertad para hacer lo que quisiesen y lo que bien les viniese en gana. Y esto entraba libertinaje y ciertas cosas. Por lo tanto, parece ser que se sustenta que la herejía era ese cristianismo de Palestina que estaba siendo influenciado por prácticas gentiles, y tanto Pedro como Judas escribe, sobre todo Judas, a aquellos cristianos a que contiendan por la fe que una vez le fue dada a los santos. Por lo tanto, la herejía que estaban probablemente rebatiendo tanto Judas como Pedro, después tomando de él, se refiere a esta. Por tanto, esto no nos lo sitúa las cartas en el segundo siglo, sino en el primero, y no hay entonces ningún tipo de problema para aducir que esas cartas fueron escritas por Judas, la de Judas, no Judas Iscariote, este no escribió nada, escribió algo, pero no vale más que no lo tengamos en cuenta, y por el apóstol Pedro, ¿ya? Entonces, fijaros, cuando vamos a segunda de Pedro, de manera muy rápida, ¿ya? Para que lo tengan presente, nos encontramos el saludo, nos encontramos que después Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 3 al 11, lo que hace va a ser la confirmación del llamado y la elección. En el capítulo 1, del 12 hasta el 21, va a mostrar lo que es la profecía y la escritura como palabra profética más segura. Y déjeme solamente que mencione un poquito de esto, porque en el capítulo 1, en esa sección que he mencionado, fíjense que en el capítulo 16, en el versículo 16 del capítulo 1, va a mencionar que no les ha sido dado a conocer lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que con lo que han visto nuestros ojos. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Pedro es decir, oye, no os hemos anunciado el mensaje de la venida del Señor, el Evangelio, siguiendo fábulas inventadas, ¿ya? Que posiblemente esos maestros que se habían infiltrado estaban diciendo cosas de esas. No lo hemos explicado con fábulas, sino que Pedro fue testigo de la glorificación de Cristo en el monte de la transfiguración, pero dice, tenemos una palabra profética más segura. Y esa palabra profética es la escritura que quedó escrita por inspiración. Es decir, Pablo está diciendo al final, Pedro, en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, esa palabra es mucho más segura porque los hombres hablaron no lo que quisieron, sino inspirados por el Espíritu, y eso quedó registrado. Y ahí, en esa palabra profética más segura es donde uno se enraiza, se sustenta para combatir los falsos maestros que va a mencionar Pedro en el capítulo 2. En el capítulo 2 Pedro va a mencionar lo que son los falsos maestros y el destino que les espera, su destrucción. Los capítulos van de la mano, una palabra profética más segura, ahí nos sustentamos, y ahora los falsos maestros, cuidado con ellos, es su destrucción, acabando lo que es Pedro básicamente en el capítulo 3, hablando de lo que es el día del Señor. Eso es básicamente un poquito el bosquejo de Pedro, de segunda de Pedro. Y ahora hablando un poco de Judas, es importante que también lo tengamos en mente. Porque Orígenes escribió de Judas lo siguiente: Judas escribió unas pocas líneas, es verdad, pero llenas de palabras poderosas de gracia celestial. Y la verdad es que Judas no escribió mucho, escribió una carta que básicamente tiene unos pocos versículos, ¿ya? Pero como dice Orígenes, fueron palabras llenas y poderosas de gracia celestial. ¿Y qué es lo que nos encontramos en Judas? Judas escribe básicamente con un propósito claro, y escribe para que esos creyentes a los que escribe contiendan ardientemente por la fe que una vez les ha sido dada a los santos. Fíjense el versículo 3 de Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bien, toda la carta de Judas en cierta manera va a exponer lo que esos creyentes a los que escribe para que contiendan por la fe tienen que tener en cuenta, cómo tienen que contender por esa fe.
Y fíjense, cuando cogen la pequeña carta de Judas, si la tienen abierta delante de ustedes, fíjense que la pequeña carta de Judas tiene un gran paréntesis, que empieza con la salutación y termina con la doxología. Fíjense, en la salutación, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Fíjense que a esos a los que escribe son guardados en Jesucristo. Ahora fíjense cuando vamos al final de la carta, la doxología en el versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Versículo 1, guardados por Jesucristo. Versículo 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermanos, esto en la carta de Judas es esencial. ¿Por qué? Porque les va a decir a aquellos hermanos que contiendan ardientemente por la fe frente a la herejía que se introduce, pero deben entender que se contiende ardientemente por la fe dentro de la realidad que es Dios quien guarda a los suyos. El pueblo de Dios es guardado en Cristo y es guardado por aquel que es poderoso para guardarles y presentarles con alegría delante de Él. Por tanto, les está dando la seguridad en toda su carta de que los que son de Dios son guardados en Cristo y guardados sin caída. No caerán los que son hijos de Dios y la iglesia finalmente de esa gracia. Entonces, en ese gran paréntesis, el autor entonces les va a recordar ciertas cosas que es de suma importancia. El cuerpo básicamente de la carta nos muestra que los versículos del 3 al 4 va a mostrar ese propósito, es decir, que contiendan por la fe y que contiendan por la razón de que hay aquellos que se han infiltrado encubiertamente, ¿ya? Es decir, los herejes nunca se infiltran con pancartas y dando voces y tocando trompetas, van encubiertamente, pero que contiendan porque estos hombres es una realidad. Y entonces a partir de aquí les va a decir algo, se contiende contra la herejía y se contiende por esa fe recordando algo. El autor de Judas les va a recordar algo y esa mención de recordar, hacer memoria, es central en la carta de Judas. Aquellos cristianos tienen que recordar algo, que la herejía no es algo nuevo en la iglesia. Y lo mismo tenemos que recordar nosotros, la herejía no es algo nuevo. Y para ello lo que va a mencionar en cierta manera aquí el autor es que va a estar mencionando de libros apócrifos, de Enoc, de la ascensión de Moisés, pero en todo el transcurso de la carta de Judas les va a mencionar el hecho de que recuerden de que eso ya sucedió en el pasado, de que ya hubo malos hombres en Sodoma y Gomorra, de que ya sucedió en tiempos de Enoc y cosas así. Les va a recordar, mirar lo que sucedió, recordar eso y entended cuál es el destino que tienen esos herejes. Su destino final es la destrucción. Por tanto, les va a decir, oye, la herejía no es algo nuevo en la iglesia. Recordad que eso ya se dio y recordad cuál es su destino. Y sabiendo esto, contended por la fe. ¿Contended de qué manera? Contended de la siguiente manera. Así es como acaba, en cierta manera, lo que es la epístola, la pequeña epístola de Judas. En el versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen algún espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Es decir, Santiago les va a decir, ahora no solamente debéis recordar que la herejía no es algo nuevo y el destino de los herejes, sino que debéis contender por la fe, no como los llaneros solitarios que van ellos solos montados a caballo. Debéis contender por la fe como congregación, es un llamado congregacional. Orando en el Espíritu, conservaos en el amor y en los que dudan, convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, es decir, no dejéis que nadie sea llevado por esa herejía. Y contended guardando
a la iglesia comunitaria y congregacionalmente bajo la realidad de que sois guardados en Cristo y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Por lo tanto, Orígenes tenía toda la razón. Judas escribió a la verdad pocas palabras, pero palabras llenas de gracia y de poder celestial. Con eso básicamente hay 4 ideas que podemos mencionar de Judas, y con esto pasamos de manera rápida a Santiago, y aquí terminamos ya todo lo que son estas cartas, y nos quedaría después ya Apocalipsis, que cuando lleguemos a ese río ya veremos cómo lo cruzamos. Pero fíjense básicamente lo que es las 4 ideas que podemos extraer de Judas. El llamado de Dios y su cuidado, somos guardados, son aspectos esenciales para combatir la herejía y contender por la fe en la Iglesia de Cristo. La segunda idea que extraemos de Judas es que la Iglesia está llamada a contender por la fe debido a la presencia de la herejía que amenaza la gracia de Dios. 3 es que la Iglesia contiende por la fe frente a la herejía, conociendo el carácter, actitud y destino de los herejes. Y 4, la Iglesia contiende por la fe frente a la herejía como una comunidad de fe, amor y salvación. Con eso cerramos lo que es Judas y vamos ya a lo que es la carta de Santiago, y vamos a ver en el poco tiempo que me queda qué es lo que podemos hacer. La carta de Santiago, una carta que es dura, tiene palabras duras en ocasiones, ¿ya? Para lo que es la iglesia, pero posiblemente fue escrita entre el 40 y el 45, ya hay otros que la sitúan sobre el 60 después de Cristo, pero el autor aquí es cuando empezamos con el primer problema, o aquellos que quieren buscar problemas. Porque básicamente Santiago era un nombre, Jacobo, ya que es el mismo, era un nombre común en aquel tiempo. Es como Sánchez, García, Rodríguez, Fernández en nuestro tiempo, ¿ya? Y es como si alguien escribiese una carta a la iglesia y dijese de parte de García. Ahora, que alguien encuentre en España de qué García se trata el que ha escrito esta carta, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí nos encontramos en un problema porque Santiago Jacobo era un nombre común, muy común entre los judíos en aquel tiempo. Y cuando vamos a la escritura, básicamente nos encontramos diferentes Jacobos o Santiago. Cuando vamos a Hechos, ¿ya? Hechos 1.13, fíjense en Hechos 1.13 donde al menos aparecen 3 Jacobos o Santiago mencionados ahí. Hechos 1.13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, ¿ya? Que sería el nombre de Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón en Celote y Judas, hermano de Jacobo. Es decir, tenemos 3 Jacobos, 3 Santiagos, y a esto le añadimos uno cuarto, el Santiago Jacobo, hermano de Jesús. Todos estos podían ser candidatos a la escritura de la carta. Ahora bien, si tenemos que ir haciendo descartes, nos damos cuenta que en ese texto que hemos leído, el primero que se menciona, Jacobo, ¿ya? El hermano de Judas, aparece mencionado aquí y aparece también mencionado en Lucas 6:16. Ya no aparece mencionado más. Y se menciona en Lucas 6:16 simplemente para diferenciarlo de otro Judas bien famoso, que era el Judas Iscariote. Fíjense en Lucas 6:16. Judas, hermanos de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Por lo tanto, no se menciona mucho, por lo tanto, muy famoso no era, muchos números no tenía para escribir esa carta. Después tenemos Jacobo, hijo de Alfeo. No se equivoquen, es hijo de Alfeo, no hijo de Elfeo, eso sería distinto. Hijo de Alfeo. Y fíjense que es mencionado en la lista de los apóstoles, pero es un personaje también poco famoso. Por lo tanto, es difícil que tuviese números suficientes para escribir esta carta. Por tanto, nos quedan 2 Santiagos aquí. Uno que sería básicamente Santiago, hijo de Zebedeo, que sí que aparece mencionado muchas más veces, ¿ya? Aparece mencionado juntamente con Pedro y Juan, formaba parte del círculo íntimo con Pedro y Juan, fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo, de la transfiguración, por lo tanto tenía números para escribir esta carta. Ahora bien, tenía un problema grave. Es que la carta de Santiago probablemente fue escrita a mediados del siglo 40, del siglo de los años 40. Eso la sitúa sobre el 45-46. ¿Ya? El problema que tenía Santiago, hijo de Zebedeo, es que sufrió martirio en el 44. Y en Hechos 12:2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
por tanto falleció antes de que posiblemente se escribiese esa carta. Eso nos deja con un único Santiago, que es Santiago, el hermano de Jesús. Y no hay duda alguna para dudar de que fue el hermano de Jesús aquel que escribió esta carta, porque cuando se lee la carta de Santiago, uno de los ecos que se escucha continuamente son las enseñanzas de Cristo una y otra vez. Escuchas las enseñanzas del Sermón del Monte una y otra vez. Por lo tanto, ese Santiago era bien cercano a Jesús, y aquel que era bien cercano era precisamente su hermano. Al principio no lo aceptaba y al final, por la gracia de Dios, lo acabó aceptando y reconociendo. Por lo tanto, uno dirá, bueno, ¿y por qué no puso aquí que era Santiago el hermano de Jesús? Bueno, hay varias versiones, pero dos básicamente es por cuestiones de humildad, y tres, porque si todo el mundo sabía en aquel tiempo que aquel Santiago, el hermano de Jesús, no había necesidad para ponerlo. Porque debemos saber, y esto lo sabemos todos, que Santiago no escribió la carta para los alumnos del curso 415, ¿no? Sino que básicamente la escribió para lo que eran los destinatarios de su tiempo, ¿ya? Por lo tanto, si todos lo conocían, no había necesidad de ponerlo. Entonces, ¿qué es lo que está escribiendo un poquito Santiago aquí? Fíjense de manera rápida. El problema que tiene la carta de Santiago es que parece que está desestructurada y a veces nos sitúa cosas ahí en medio que no sabemos bien cómo encajarlas. Pero déjenme en esos 3 minutos que les muestre que el corazón de la carta de Santiago es el capítulo 4. Ese es el propósito por el cual Santiago escribe su carta. Y sobre todo lo vemos en el capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago quiere escribir y escribe esas cosas a su audiencia, a los que están en la dispersión, para que entiendan que la vida del cristiano es una vida no de amistad con el mundo, sino de lealtad a Dios. Y que absorber los valores del mundo es amistarse, tener amistad con el mundo, pero constituirse inmediatamente enemigo de Dios. Y Santiago quiere mostrar que aquel que ha sido renacido por la palabra del Evangelio, su vida tiene que ser una vida de lealtad a su Dios. ¿Y cómo lo va a mostrar esto Santiago? Bueno, en su carta va a empezar a mostrar en el capítulo 1 lo que es tener, en cierta manera, resistir las pruebas, con lo que es esa sabiduría que viene de lo alto, resistir la tentación diciendo que si somos tentados, no somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, solamente viene lo bueno de Él. Y al final del capítulo 1 va a mostrar, que es muy importante, que debemos recibir lo que es la palabra que ha sido implantada en nosotros. Fíjense el versículo 18 y 19 del capítulo 1. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, nos está diciendo aquí que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Una palabra que en el versículo 21, fíjense lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia y malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Es decir, es una palabra que ha sido implantada y nos ha hecho renacer. Esa básicamente es el Evangelio, que ha creado un nuevo nacimiento, ¿ya? Santiago lo definirá como esa ley perfecta y de la libertad, ¿ya? Pero recibir esa palabra implantada, el Evangelio, va a implicar aquí no solamente ser oidores, sino hacedores. La evidencia de recibir esa palabra implantada es no solamente oírla, sino obedecerla. Y entonces Santiago va a mostrar una serie de casos de cómo se muestra esta obediencia y recepción a la palabra implantada. Y lo va a mostrar en el capítulo 2 con varias cosas. 1, no haciendo acepción de personas en la congregación. Si entra uno rico, no lo pongáis delante, y uno pobre, lo pongáis por los pies. No hagáis acepción de personas. Lo va a mostrar esa recepción de la palabra, mostrando que la fe que justifica es una fe que obra. Algo que a Lutero le ponía los pelos de punta, por eso dijo que Santiago era una pistola de paja, ¿ya? Y se la quería cargar. Pero básicamente la justicia, la fe que justifica, la fe genuina, es una fe que su fin es obrar, obras de obediencia.
Después va a mostrar que recibir esa palabra se muestra también con una obra que a veces nos olvidamos, es el uso de nuestra lengua, cómo usamos la lengua. Y Santiago aquí básicamente al final va a mostrar que hay dos tipos de sabiduría con la que la iglesia puede construirse, una terrenal que destruye o una básicamente celestial que edifica. A partir de aquí básicamente Santiago tendrá exhortaciones para los ricos y que tenemos que esperar con paciencia en el capítulo 5 la venida del Señor. Pero básicamente todo lo que es el tema central de Santiago es entender que aquellos que hemos sido renacidos por la palabra, va a decir, vuestra amistad no es con el mundo, sino que es una lealtad a Dios. Y vuestra vida va a demostrar precisamente o esa amistad con el mundo o esa lealtad en vuestra vida, aquel Dios que os ha salvado y os ha hecho renacer por la palabra implantada en vuestra vida. Pues bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con Santiago. Dejo el libro de texto para que lean todos los asuntos críticos y canónicos de estas cartas. Y la última clase nos centraremos en lo que es ya el libro, carta, mejor dicho, de Apocalipsis.